Si alguna vez has usado una cinta de correr en un gimnasio, seguro que has visto ese gráfico con distintas zonas de colores, y una de ellas, normalmente en un tono naranja o amarillo suave, marcada con las palabras zona quema grasa. La promesa implícita es sencilla. Si mantienes tu frecuencia cardíaca dentro de ese rango bajo, tu cuerpo usará más grasa como combustible, y por tanto, adelgazarás más que si corres rápido. Es una de las ideas más repetidas y más malentendidas de todo el mundo del fitness. Y tiene un problema fundamental. Mezcla un dato fisiológico que es completamente cierto, con una conclusión práctica que, en la mayoría de los casos, es directamente falsa. Hoy vamos a diseccionar exactamente qué pasa en tu metabolismo cuando corres despacio frente a cuando corres rápido, porque el porcentaje de grasa que quemas no es la variable que de verdad importa para perder peso, y qué dice realmente la evidencia científica sobre cuál es la mejor estrategia si tu objetivo es reducir grasa corporal. Vamos allá. Empecemos por lo que sí es cierto, porque el mito no nace de la nada. Es verdad, y está bien documentado en la fisiología del ejercicio, que a intensidades bajas, tu cuerpo utiliza una proporción relativamente mayor de grasa como fuente de energía, mientras que a intensidades altas, esa proporción se desplaza hacia los carbohidratos. En reposo, y durante actividad muy suave, la energía puede provenir en un 60% o más de las grasas. Durante un esfuerzo muy intenso, esa proporción puede caer hasta un 35% o menos, con los carbohidratos asumiendo el papel dominante. Este fenómeno se conoce técnicamente como el continuo de utilización de sustratos, y está bien establecido desde hace décadas mediante técnicas de calorimetría indirecta, que permiten medir con precisión qué proporción de la energía consumida proviene de cada fuente en cada momento. El problema surge cuando esa información, correcta en términos relativos, se traduce de forma simplista en un consejo práctico: haz ejercicio a baja intensidad para quemar más grasa. Esa frase confunde dos conceptos que son completamente distintos: el porcentaje de energía que proviene de la grasa y la cantidad absoluta de grasa que realmente quemas. Y esa confusión es, precisamente, el corazón de todo el mito. Vamos a explicarlo con una analogía que suelen usar los propios fisiólogos del ejercicio cuando dan clases sobre este tema, porque es de las formas más claras de entenderlo. Imagina dos coches. El primero conduce muy despacio y consume, proporcionalmente, un 80% de gasolina y un 20% de otra fuente de energía combinada. El segundo conduce mucho más rápido, y esa proporción cambia a un 50% de gasolina y un 50% de la otra fuente. Si te fijas solo en el porcentaje, parecería que el primer coche es mucho más eficiente quemando gasolina. Pero si el segundo coche recorre el doble de distancia en el mismo tiempo, es perfectamente posible que termine consumiendo más litros de gasolina en total, pese a que su porcentaje relativo sea menor. Con la grasa corporal ocurre exactamente lo mismo. Durante 30 minutos de caminata suave, es posible que el 60% de tus calorías provengan de la grasa, pero si en total solo has quemado 200 calorías, esa grasa quemada en términos absolutos es una cantidad muy modesta. Durante esos mismos 30 minutos corriendo a una intensidad más alta, quizás solo el 40% de tus calorías provengan de la grasa, pero si has quemado 400 calorías en total, la cantidad absoluta de grasa oxidada puede terminar siendo mayor, pese al porcentaje relativo más bajo. Esta es, en esencia, la razón por la que la propia comunidad científica del ejercicio no reconoce el término zona quema-grasa como una categoría fisiológica seria. No es que el fenómeno de fondo sea falso, es que la conclusión práctica que se extrae de él está mal planteada desde el principio. Ahora bien, aquí hay un matiz científico interesante que merece la pena explicar con precisión, porque no todo es blanco o negro en este debate. Existe, efectivamente, un punto específico de intensidad en el que la oxidación absoluta de grasa, no solo el porcentaje relativo, alcanza su máximo. Los fisiólogos del ejercicio lo llaman Fat Max, y según distintos estudios de calorimetría, ese punto suele situarse, de media, alrededor del 65% del consumo máximo de oxígeno, aunque con una variabilidad individual considerable, según el nivel de entrenamiento de cada persona. Por debajo de esa intensidad, aunque el porcentaje relativo de grasa sea muy alto, el volumen total de calorías quemadas es tan bajo
que la cantidad absoluta de grasa oxidada también resulta reducida. Por encima de ese punto, el cuerpo empieza a depender cada vez más de los carbohidratos, y la oxidación absoluta de grasa, pese a seguir quemando muchas calorías totales, empieza a descender de nuevo. Es decir, existe una zona de intensidad moderada, ni extremadamente suave ni muy intensa, donde la oxidación de grasa en términos absolutos tiende a maximizarse durante el propio ejercicio. Pero, y este matiz es clave, ese punto óptimo suele situarse bastante más arriba de lo que la mayoría de las cintas de correr marcan como su supuesta zona quema grasa, que normalmente se sitúa en un rango demasiado conservador, más cercano al 50 o 60% de la frecuencia cardíaca máxima, no del consumo de oxígeno. Y aquí está el problema práctico definitivo. Incluso entrenando exactamente en ese punto óptimo de FatMax durante el ejercicio, la diferencia real en la oxidación de grasa acumulada frente a hacer ejercicio a una intensidad algo más alta durante el mismo tiempo es, según la literatura disponible, bastante más pequeña de lo que la industria del fitness suele dar a entender. Vamos al punto que la evidencia científica considera, con bastante consenso, la variable realmente determinante para perder grasa corporal a lo largo del tiempo: el balance energético total, es decir, la diferencia entre las calorías que consumes y las que gastas, acumulada a lo largo de días, semanas y meses, no la fuente específica de combustible que utilizas durante una sesión concreta de ejercicio. Existen estudios que comparan directamente protocolos de ejercicio de baja intensidad frente a alta intensidad, igualando el gasto calórico total entre ambos grupos. Uno de los hallazgos más citados, en investigaciones con hombres con sobrepeso, comparando un protocolo de intervalos de alta intensidad frente a uno continuo de baja intensidad, mostró que no había diferencias significativas en la oxidación total de grasa medida a lo largo de 24 horas completas. Es decir, cuando se controla el gasto calórico total, el cuerpo tiende a compensar y equilibrar de dónde saca esa energía a lo largo del día, independientemente de en qué zona de intensidad se realizó el ejercicio puntual. Esto tiene una implicación práctica enorme, y que suele pasar desapercibida en la conversación popular sobre este tema. Si tu único criterio para elegir la intensidad de tu ejercicio es maximizar la quema de grasa durante la sesión, probablemente estás optimizando la variable equivocada. Un entrenamiento de mayor intensidad, aunque queme proporcionalmente menos grasa durante ese rato concreto, suele generar un gasto calórico total mayor en el mismo periodo de tiempo, lo que, sumado día tras día, tiende a tener un impacto más relevante sobre la pérdida de grasa corporal a medio y largo plazo. Vamos a poner esto en números concretos, porque ayuda a visualizarlo mejor. En una sesión de 30 minutos a baja intensidad, dentro de esa supuesta zona quema grasa, una persona podría quemar en torno a 200 calorías totales, de las cuales quizás un 60% provienen de grasa, es decir, unas 120 calorías de grasa oxidada. En esos mismos 30 minutos, a una intensidad notablemente más alta, esa misma persona podría quemar unas 400 calorías totales, de las cuales solo un 40% provienen de grasa, es decir, unas 160 calorías de grasa oxidada. El resultado es contraintuitivo para quien solo mira el porcentaje. Pese a que la sesión intensa quemó menos grasa en proporción, terminó quemando más grasa en términos absolutos, simplemente porque el gasto energético total fue considerablemente mayor en el mismo periodo de tiempo. Esta es, en el fondo, la razón matemática exacta por la que el mito se cae en cuanto se analiza con cifras reales en lugar de porcentajes aislados de contexto. Esto no significa que el ejercicio de baja intensidad carezca de valor. Significa, simplemente, que si el objetivo específico es maximizar la pérdida de grasa en el menor tiempo posible, priorizar el porcentaje relativo de sustrato sobre el gasto calórico total es, según la evidencia disponible, una estrategia mal orientada. Hay un segundo mito muy relacionado con este tema que merece la pena aclarar con precisión, porque también genera bastante confusión. El llamado efecto afterburn, o consumo de oxígeno post-ejercicio, conocido técnicamente como EPOC. Es cierto que después de hacer ejercicio, tu metabolismo permanece elevado durante un tiempo, mientras tu cuerpo repone reservas de oxígeno, elimina subproductos metabólicos y restaura la temperatura corporal a sus niveles basales. Pero la magnitud real de ese efecto, especialmente tras ejercicio de intensidad baja o moderada,
suele ser bastante más modesta de lo que sugiere buena parte del marketing del fitness. Algunos estudios que han medido el gasto energético total durante 24 horas completas, comparando condiciones con y sin ejercicio previo de intensidad moderada, no han encontrado diferencias sustanciales en la utilización total de grasa a lo largo del día completo. El efecto EPOC sí tiende a ser más significativo, aunque generalmente sigue siendo modesto en términos absolutos, después de ejercicios de muy alta intensidad o de entrenamiento de fuerza con cargas considerables, precisamente porque la magnitud de la perturbación fisiológica generada es mayor. Pero conviene ser honestos con las expectativas. Ese efecto adicional, en la inmensa mayoría de los casos, representa una fracción relativamente pequeña del gasto calórico total diario, y desde luego no es, por sí solo, una estrategia suficiente para explicar o justificar una pérdida de grasa relevante sin un déficit calórico real detrás. Después de desmontar el mito, es importante ser justos. Correr a ritmo bajo tiene beneficios reales y valiosos, simplemente no son los que promete la etiqueta de zona quema grasa en la cinta de correr. El primer beneficio es la adherencia. Un entrenamiento de baja intensidad es mucho más sostenible en el tiempo, genera menos fatiga acumulada y menos riesgo de lesión que entrenar siempre a alta intensidad, lo que en la práctica significa que la persona promedio puede mantenerlo de forma consistente durante meses o años, algo que resulta decisivo para cualquier objetivo de composición corporal a largo plazo, mucho más que la optimización fina de qué sustrato se está quemando en una sesión concreta. El segundo beneficio es metabólico, pero a nivel de adaptación a largo plazo, no de quema inmediata. Entrenar de forma constante a intensidades bajas mejora, con el tiempo, la capacidad mitocondrial y la flexibilidad metabólica general del cuerpo, es decir, tu capacidad de utilizar grasa como combustible de forma eficiente, incluso durante actividades cotidianas fuera del entrenamiento, algo que sí tiene relevancia real para la composición corporal a largo plazo, aunque de una forma mucho más indirecta y acumulativa que la promesa simplista de quemar más grasa hoy mismo. Y el tercer beneficio, menos discutido pero igual de real, es que combinar ambos tipos de intensidad, sesiones de baja intensidad y sesiones más exigentes, suele producir mejores resultados globales que apostar exclusivamente por un único extremo, tanto para el rendimiento deportivo como para los objetivos de composición corporal. Entonces, ¿qué deberías aplicar tú si tu objetivo real es reducir grasa corporal a través del ejercicio? Primero, deja de elegir la intensidad de tu entrenamiento basándote en el porcentaje de grasa que supuestamente estás quemando durante la sesión. Esa cifra, aislada del gasto calórico total, no te dice prácticamente nada útil sobre tu progreso real. Segundo, prioriza el balance energético total a lo largo de la semana. Lo que comes y lo que gastas en conjunto, sumado día tras día, pesa infinitamente más en tu resultado final que la zona de frecuencia cardíaca exacta en la que entrenaste un martes concreto. Tercero, no descartes el entrenamiento de mayor intensidad solo porque quema, en proporción, menos grasa. Si te permite quemar más calorías totales en menos tiempo, puede ser una herramienta perfectamente válida y eficiente dentro de tu semana de entrenamiento. Y cuarto, no descartes tampoco el entrenamiento suave. Su verdadero valor no está en un supuesto porcentaje mágico de grasa quemada, sino en que es sostenible, disfrutable y compatible con entrenar de forma consistente durante meses, que es, al final, el factor que más determina resultados reales en composición corporal a largo plazo. La zona quema grasa no es una mentira inventada de la nada. Es un dato fisiológico real, sacado de contexto, y convertido en una promesa de marketing que ha durado décadas en gimnasios de todo el mundo. La próxima vez que veas ese gráfico de colores en una cinta de correr, ya sabes lo que realmente significa, y lo que no. Si te ha gustado este análisis, dale like, y cuéntame en los comentarios. ¿Conocías la diferencia entre porcentaje relativo y cantidad absoluta de grasa quemada antes de este vídeo? Nos vemos en el próximo vídeo.